Esta es una noche inolvidable porque hay dos motivos que producen en nuestro corazón profunda felicidad. La inauguración de este bellísimo lugar aquí en la iglesia de Orquídeas, en Orquídeas, Bogotá, Colombia, en este sector de Bogotá que se llama Orquídeas. Hoy estamos inaugurando un nuevo templo de propiedad de la iglesia del Señor. Son los frutos de la labor de nuestra hermana María Luisa. Gloria al Señor. Es un lugar en propiedad, es un lugar de más de 2.500 metros de construcción, que tiene pues diferentes características y es propiedad de la iglesia del Señor. Es un lugar propio de la iglesia del Señor. Se cumple el anhelo y la meta que nuestra hermana María Luisa siempre nos ha dicho: yo quiero construir muchos templos y que ese sea un legado para nuestro Dios y para las generaciones que busquen del Señor. Gloria a Dios. Y se cumple una segunda bendición, una promesa extraordinaria que el Señor le dio a nuestra hermana María Luisa hace años. Le dijo: tú estarás en internet, tú enseñarás mi palabra en internet, y en esta noche, hermanos, están conectados con nosotros 46 países viendo este estudio bíblico. Es la primera vez en la historia de la iglesia que esto acontece, de modo que hoy es un día memorable, hoy es un día inolvidable. ¡Gloria a Dios! Y a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos ven en todos los países, un abrazo inmenso, que la iglesia los quiere mucho, hermanos. El hermano César Eduardo Moreno ha estado detrás de todo este proceso de construir este templo, de todo el proceso que lleva a comprar una cantidad de terrenos. Se compraron 8 terrenos. Él quiso lo mejor para la iglesia. Observen el sonido que tiene. Este sonido es la primera vez que se instala en la iglesia del Señor. Es el sonido más fino, el sonido más fidedigno, lo mejor para Dios. El hermano César Eduardo los va a saludar. Buenas noches, hermanos. Me regocijo estar aquí acompañado de ustedes, viendo una de las promesas del Señor cumplidas. El Espíritu Santo, muchos años atrás, siempre me hablaba de que la iglesia iba a crecer. Viviendo en Panamá también me lo decía. 20, 25 años atrás, yo creo que éramos en la iglesia más o menos 1000 creyentes. Y en Bogotá recuerdo que la iglesia era las ferias y el Santander, y el Señor hablaba mucho de su crecimiento. Me fui para Panamá, el Señor me seguía hablando igualmente de la iglesia. Hermanos, regresé a Colombia, la iglesia va creciendo. El hermano Luis partió. En aquella época el Señor le dio las riendas de la iglesia a la hermana María Luisa. Empezó a crecer la iglesia como Él lo había prometido. Empezamos a ver cómo en Bogotá, por necesidad de espacios, se abría una iglesia, luego abría otra.
Hoy en Bogotá son 18 iglesias. Es increíble, nunca imaginamos que la iglesia fuera a crecer tanto. En el mundo también, en Colombia. Es una promesa cumplida del Señor, todo esto que estamos viendo ahora. Esta construcción, el Espíritu Santo, pues, alguna época me decía, pues, yo estaba ayudándole a la hermana María Luisa en algunas, un poquito en la parte administrativa. El Señor me decía que había que comprar propiedad, finca raíz, pero pues yo no entendía qué era a lo que se refería. Pasó el tiempo y las necesidades de la iglesia, el espacio, que alquilar un lugar, después había que mudarse a otro, todos esos inconvenientes, las nuevas reglamentaciones, todo eso encauzó a que se pensara en comprar lugares adecuados para la iglesia. Se han empezado a comprar lugares fuera de Bogotá también se ha hecho lo mismo. Acá en Bogotá se han comprado varios lugares. Por ejemplo, está Voz al Recreo, está la 134, también se ha comprado en Cartagena, en Santa Marta, en Girardot. Bueno, son muchos lugares que el Señor ha permitido que se consigan para construir templos, para que nos reunamos a alabar y adorar al Señor. El Espíritu Santo, pues mi preocupación era de personas que colaboraran en este campo, porque eso no es fácil hacer las cosas. Y el Espíritu Santo me decía que no me preocupara, que Él iba a sacar de sus hijos las personas idóneas, capacitadas, para que se encargaran de todos estos menesteres. Y es así, hermano, que el ingeniero Yesid, el hermano Alonso, pues el Señor los trajo a su iglesia para utilizarlos en las construcciones. Ellos son los que están ahora encargados. Ellos pues siempre me proponen sus ideas, están preocupados buscando terrenos, construyendo, haciendo diseños, y luego todo eso se lo consultamos a la hermana María Luisa. Siempre nosotros tenemos unas ideas, ella después las revisa, las cambia, las adecua a las necesidades de la iglesia. Y bueno, hoy vemos que hoy estamos aquí inaugurando este templo. Y yo creo pues por no ser tan pesimista, yo creo que cada 2 años vamos a estar inaugurando templos así, pues por los terrenos que se han comprado. Entonces yo le doy las gracias al Señor porque me ha permitido ver el cumplimiento de su obra, el cumplimiento de sus palabras en la parte material, en la parte espiritual, en el crecimiento de la iglesia, en ver cómo su pueblo cada día crece. Ver que hay muchos corazones que buscan de Dios y que Dios los está trayendo a su iglesia. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga. Les quiero presentar a las personas que estuvieron a cargo de la construcción, que son el ingeniero Yesid Camelo. Por favor, si pueden pasar aquí a la parte de adelante y subir también. Hermanos, buenas noches, y primero la gloria y la honra es para el Señor, porque por misericordia estoy aquí parado dando cuenta de toda esta labor que bien dijo el hermano César, pues anunciada por el Señor, por el Espíritu Santo, y qué más que la arquitecta, nuestra hermana María Luisa. Gracias al Señor que nos ha puesto a nuestra hermana, y de verdad les quiero contar, lo que ustedes ven hoy como la nave de la iglesia es inspirada por nuestra hermana. Es la arquitecta, por eso decimos nosotros que es nuestra arquitecta, además de que es la arquitecta grande espiritual, es la arquitecta de los diseños. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Voy a complementar algunos datos técnicos, sobre todo de la construcción. Tenemos un sótano de más o menos 2.800 metros cuadrados de construcción, que como requerimiento de esas normas urbanísticas que mencionaba nuestro hermano Yesid, para el plan maestro de culto requiere que una edificación de estas dimensiones tenga suficiente espacio para parqueos.
para que no cause ningún impacto a las calles y la evacuación sea muy ágil. ¿Por qué no nos comenta un poquito que es como un templo ecológico, ¿no? Porque tiene muchas cosas ecológicas, muchas cosas ambientales. Por ejemplo, lo del aire. La hermana María Luisa decía, busquémonos un mecanismo de ventilación. Ya el hermano Yesid dijo algo ahora, el ingeniero, pero brevemente, lo que pasa es que ya el tiempo va pasando y hay que generar el espacio para el estudio Con gusto, bíblico, hermano. pero y también la ventilación en los parqueaderos. Sí, hermano, la ventilación que describió el hermano Yesid es una ventilación que consume muy poca energía y estamos sintiendo en este momento lo eficiente que es la ventilación, complementada con las rejillas que vemos en los muros laterales. Lo que hace es emitir un flujo de aire que entra por esas rejillas laterales y sale por el techo. No lo estamos viendo ahorita, pero hay unas rejillas en la lucarna del techo. Los hermanos de España, en este momento en España son las 2 de la mañana, están allá. Y en otros países, pues como la India seguramente, donde nos estarán viendo también son como las 4 de la mañana. Y en otras partes son las 7 de la mañana, en Japón yo creo que ya son como las 10 de la mañana. Entonces, pues esto es maravilloso, de verdad que nos emociona profundamente. Y esta felicidad también queremos compartirla con el predicador que está siempre con ustedes aquí, nuestro hermano Orlando Cornejo, que él va a seguir con la reunión. Muy buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Muy contento, igual que todos ustedes, de compartir esta bendición tan linda, y como ya han expresado los antecesores que han hablado aquí, pues toda la disposición del corazón de la hermana María Luisa para hacer lo mejor para Dios. En nombre de la iglesia de Orquídeas, hermana María Luisa, le damos muchísimas gracias. Aquí hemos estado 3 años, todos pendientes de este momento, de poder gozarnos de esta bendición en la cual hoy estamos disfrutando, y pues la verdad que vamos, ya los hermanos de Orquídeas y todos los que están aquí se han comprometido con el Señor, porque sabemos que es lo que a la hermana María Luisa le gusta, que seamos muy espirituales y que nuestro corazón, ese templo que Dios nos ha dado, también sea igual de hermoso o más que este lugar físico. La gloria sea para nuestro Señor. Vamos a entonces ahora sí a recibir, como nuestra hermana María Luisa se lo merece, con un aplauso, y le dámosle la bienvenida. La gloria y la honra para nuestro Dios. Y esta noche, pues es una noche muy especial para Dios. Y Dios nos está viendo y sabe que lo están escuchando este precioso momento, este estudio bíblico, esto que estamos haciendo aquí para honrar a nuestro Dios. Lo están viendo en diferentes países. ¿Cuántos países me dijeron? 43 países. Y esta noche aquí nos encontramos con las personas que están aquí afuera en el parqueadero, más de 6,000 personas. Y también me están viendo, van a ver este estudio bíblico, 4,500 personas en inglés. Allí la hermana Carolina está haciendo la traducción simultánea en inglés para 4,500 y más que están esta noche escuchando de habla inglesa. Los saludamos, los felicitamos a todos los hermanos de habla inglesa que estamos aquí con ellos y que los felicitamos por también estar participando, de escuchar la palabra de Dios y de conocer la palabra del Señor. Así que un aplauso para estos hermanos de habla inglesa. Y pues hay en muchos lugares también, está la iglesia también en Canadá, hay un lugar que es en francés, pero ya después Dios nos dará la oportunidad para hacer la traducción en francés y en alemán, portugués, italiano y otros idiomas. Por ahora, pues con inglés se está haciendo esta traducción en esta noche. Saludamos a todos los hermanos con mucho cariño de todos los lugares que nos están viendo en este momento, y saludo también con mucho cariño. ¿Cuál es la cámara directa? La que está en Ferias, en la iglesia de Ferias, Santander. Aquí en Bogotá, ¿en cuántas iglesias?
en 6 iglesias nos están viendo en este momento en Bogotá. Saludos, hermanos, a todos ustedes. Saludos. Saludos. Que Dios los bendiga. Y le damos gracias a Dios también por la tecnología, ¿no? La ciencia y la tecnología dada por Dios. Él dio todo para que el hombre haga buen uso de todas las cosas, de todos los elementos. Y aquí nosotros, la Iglesia del Señor, estamos dándole uso a esa inteligencia y a esa sabiduría y aptitudes y capacidades que Dios le ha dado al hombre. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Este Dios sabía, el Señor sabía que para el futuro se iba a necesitar la tecnología y la ciencia muy avanzadas, y por eso Dios capacitó a mucha gente desde el principio. Desde Adán y Eva Dios comenzó a trabajar, capacitando al hombre con la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento de cómo hacer uso de todos los elementos que hay en el universo. Gloria a nuestro Dios una vez más. Saludos a todos ustedes, a todas las personas que nos visitan en esta noche, a todos los hermanos, hermanas, personas recientes también. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Y pueden sentarse, hermanos, en esta noche y así alegres, felices, los que puedan sentarse, porque bueno, ahí quedó mucha gente de pie. Y vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. A continuación, en los libros de los profetas, la vida de los profetas del pueblo de Israel, los estamos estudiando, analizando para aprender, para desechar lo malo y para hacer los buenos ejemplos de algunos personajes y desechar todo aquello malo que el pueblo de Israel hizo, para que nosotros no caigamos también en la misma situación, para que nosotros aprendamos a huir del mal, a no hacer el mal, a no desobedecer a Dios, sino agradarle. Entonces estamos aprendiendo del pueblo de Israel antiguo, del pueblo antiguo, porque nosotros aquí, nuestra historia y lo que hacemos aquí en la iglesia, nuestros estudios bíblicos, estamos leyendo la antigüedad. El pueblo de la antigüedad que en un tiempo gozaron de la presencia de Dios y el líder era nuestro Dios. Y ellos, infortunadamente, no comprendieron los caminos de Dios, no atendieron, no hicieron caso a los profetas, no obedecieron la palabra de Dios y por eso Dios los desechó como su pueblo. Y es por eso que en el día de hoy nunca se ha escuchado mencionar que Dios esté hablando o que haya levantado profetas en aquel país que en la antigüedad fue el país predilecto de Dios. Yo sé que en la iglesia del Señor están asistiendo muchos judíos a nivel mundial, están asistiendo a la iglesia, ya han conocido la palabra de Dios. Los saludo, los felicito, porque ustedes han comprendido que existe un Dios que hace un trabajo en 3 funciones o en 3 personas para nosotros, pero que es un solo Dios verdadero, pero que a Dios le plació enseñar que Él trabajaba a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, trabajando Dios de esta manera, no que sean 3 dioses, sino un solo Dios, pero su poder de Él tan grande que Él puede hacer y desempeñar un oficio como Él lo desee, y Él quiso trabajar así, como Hijo, como Espíritu Santo, como Padre. Y esa es la doctrina básica que nosotros enseñamos, lo que practicamos, y que ustedes, los que estaban ejerciendo el judaísmo, estoy hablando de los hermanos y hermanas que eran judíos y que ya están con nosotros en la iglesia a nivel mundial. Ustedes cuando eran judíos nunca vivieron ni experimentaron estas maravillas que nosotros vivimos hoy. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de los dones espirituales, la presencia viva de un Dios vivo en medio de nuestra congregación,
Y ustedes lo han sentido del primer día que llegaron y escucharon profecía. Y cuando salieron lágrimas, brotaron lágrimas de sus ojos y ustedes mismos confesaron públicamente diciendo, Dios está en este lugar. Por eso a ustedes los felicito, hermanos. Y si yo estoy hablando aquí del pueblo judío israelita, estoy hablando desde el pueblo antiguo, de hace miles de años, 600, 2600 o tal vez 2800 años hacia atrás. No estoy hablando quizá de un pueblo de Israel de hoy, no, del antiguo. Y de ellos es que estamos nosotros aprendiendo para que podamos nosotros escoger el camino mejor para agradar a nuestro Dios. Porque es que la palabra de Dios y el camino de Dios es para los inteligentes. Amén. Amén. Y yo creo que Dios nos ha dado mucha inteligencia y somos inteligentes porque estamos aquí delante de nuestro Dios, de un Dios vivo. Y la inteligencia y la sabiduría es el temor, dice que el principio es el temor de Dios. Por eso digo que todos somos inteligentes, porque hemos conocido, comprendido y estamos siguiendo este camino maravilloso de nuestro Dios. Por eso somos inteligentes. Gracias, Señor, por hacernos inteligentes. Y la honra y la gloria para nuestro Dios. Abrimos la Biblia en Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6, voy a estar leyendo rápidamente algunos versos. Los hermanos que han seguido la secuencia de los estudios bíblicos de los profetas se han dado cuenta que Dios usó a cada profeta para decir lo mismo con palabras diferentes, pero decía el mismo mensaje al pueblo de Israel, al pueblo antiguo. Y aquí en el libro de Ezequiel, Dios le mostró a Ezequiel, fue en visiones. Dios le dio visiones a Ezequiel sobre la desobediencia del pueblo, la dureza de corazón, el castigo que Dios les iba a dar a ellos, la exterminación del pueblo de Israel como pueblo de Dios y el remanente llevado cautivo a Babilonia. Y Dios todo esto le mostró a Ezequiel en visiones. Es por eso que aquí, en el capítulo 6, verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel. Le dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Los montes de Israel son los reyes de Israel. Dice, y profetízales, y profetiza contra ellos, contra los montes, contra los reyes de Israel. Y les dices así, montes de Israel, oíd la palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes o a los reyes, y a los collados, los restos de gobernantes, a los arroyos y a los valles, los sacerdotes, los intérpretes de la ley y los principales del pueblo. Todos ellos eran los collados o arroyos y valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada. Sí, les estaba diciendo, viene el ejército de Babilonia contra ustedes y destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos eran unos altares que ellos hacían en los montes. Hacían altares a las estatuas, a los dioses, a los ídolos, aparte de hacerle estatuas al sol, a la luna, a las estrellas y a los signos zodiacales. Todo esto estaba haciendo el pueblo de Israel, y por eso Dios le envía este mensaje a través de Ezequiel diciendo que les iba a enviar espada, un ejército para que los destruyera y que serían derribados esos altares. Dice en el verso 4, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes de sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
Pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Y aquí, en el verso, de ahí en adelante sigue el castigo que Dios les daría a ellos a través de este ejército. Pero aquí pasamos al verso 8. Quisiera que ustedes leyeran para comprobar si están leyendo la Biblia. Verso 8. Entonces el Señor les estaba diciendo que en medio de ese castigo, cuando enviaría a ese ejército a destruirlos, que iba a guardar algunas pocas personas, que ellos iban a huir a otras naciones y que Dios iba a permitir que ese resto huyeran y se salvaran de la espada, aparte del remanente que fue a Babilonia. Y en el verso 9 dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó. Fornicario se estaba refiriendo a la idolatría que ellos estaban ejerciendo. Que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En el verso 11 dice, así he dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, es decir, el que estuviera fuera de la ciudad de Jerusalén, allá en el campo, moriría de pestilencia. El que esté cerca caerá a espada, porque estaba ahí el ejército de Babilonia, estaba ahí arremetiendo contra todos. Y el que quede dentro de la ciudad amurallado, y dice sea asediado, morirá de hambre, porque estaba sitiada la ciudad y no había que comer, entonces morirían de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, dice el Señor Jehová, y Él cumplió estas palabras proféticas al pie de la letra, exactamente las cumplió. En el verso 14 dice, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré de la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblac, y conocerán que yo soy Jehová. Esto se cumplió, y de esta manera Dios acabó con el pueblo de Israel como su pueblo predilecto, como su pueblo santo, como la tierra santa, porque el pueblo de Israel físicamente, geográficamente existe el día de hoy, y sus habitantes, unos son judíos, otros son musulmanes, otros, ortodoxos, no sé, pero ya Dios no se manifiesta como lo hizo en este tiempo de esta época bíblica. Y ellos, ya Dios no los conoce como su pueblo, porque nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer esa gran labor de dar su vida por todos aquellos que no cumplieron la ley de Moisés, dar su vida también por aquellos que, sin ser judíos, sin ser israelitas, un día creerían en Él, y Él les perdonaría sus pecados, como nosotros hoy estamos disfrutando de esa gran bendición del Señor. Y de esa manera el Señor Jesucristo hizo esta gran obra, y por eso hoy su pueblo de Israel sigue, pero en un sentido espiritual. El pueblo de Israel es la iglesia del Señor. El pueblo de Israel es donde hay un alma, un corazón entregado, dispuesto para servir a Dios en cualquier lugar del mundo. Esa es la iglesia del Señor, ese es el pueblo de Israel espiritual, esa es la nueva Jerusalén celestial. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y gracias le damos a Él por esa misericordia y por ese privilegio que nosotros tenemos de estar aquí, escuchando y participando de las maravillas de nuestro Dios. Ahora sí vamos a dar paso
a los hermanos con las preguntas y le pido el favor a los hermanos que tienen los micrófonos. Los hermanos que tienen los micrófonos creo que son de aquí de la iglesia de Orquídeas, ¿no? Y conocen a los creyentes de aquí de la iglesia de Orquídeas. Por favor pido sabiduría, mucho discernimiento para que usted sepa a quién le da el micrófono, porque no olviden que nos están viendo en 43 países, hermanos. Entonces, hoy nuestras preguntas que tengan sentido, que sea algo sabio, que sea algo edificativo. Lógico que habrá algún hermano y alguna hermana que tienen algún testimonio que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. Seguramente hay algún testimonio, pues también es bienvenido ese testimonio, pero que todo sea muy sabio, muy bien, para que todos nuestros hermanos que nos ven, pues se sientan felices y contentos de todo lo que Dios hace en medio de nosotros. Manos levantadas ahora sí, el primer hermano, y que se distribuyan también los hermanos con el micrófono. Hermana María Luisa, muy buenas noches, hermanos. La gloria es para Dios, porque es una promesa cumplida en estar aquí, porque el Señor me decía que estaría preparando una fiesta espiritual y la veo cumplida esta noche. La gloria es para el Señor. Hermana, tengo una pregunta en Zacarías 3. Versículo 8 y 9. En Zacarías, entonces los hermanos abren la Biblia, los hermanos que nos ven también, si quieren participar, abrir la Biblia rápidamente en el libro de Zacarías, que está antes de San Mateo. Está Zacarías y Malaquías y luego sigue San Mateo. Zacarías capítulo 7. 3. Capítulo 3, verso 8 y 9. 8 y 9. Hermana María Luisa, pues todo capítulo dice sobre la visión que tiene el sumo sacerdote Josué, pero en el verso 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Tengo 3 preguntas, hermana, en estos 2 versículos, y una es donde dice estos amigos que se sientan delante de ti. ¿A quiénes se refería a ellos? A los que predicaban también con Josué como sumo sacerdote, o eran otras personas. Y la otra pregunta es: yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿quién es ese renuevo? Y la otra pregunta, hermana, es por donde dice: he aquí yo grabaré la escultura, dice Jehová, y quitaré el pecado de la tierra en un día. No sé a qué es lo que se refiere. Gracias, hermana. En el capítulo 3 de Zacarías es una visión referente a Josué. Josué fue un personaje que regresó de Babilonia. Después que Dios castigó al pueblo de Israel, Jerusalén fue destruida y fue llevado a Babilonia el remanente. Dice que vivieron 70 años y en los 70 años se multiplicaron y regresó mucha gente nuevamente para Israel, para Jerusalén, volver a reconstruir la ciudad, el templo, los muros. Entre estos personajes venía un sacerdote llamado Josué. También venía un personaje llamado Zorobabel, Salatiel. Y a ellos Dios los revistió de poder y de capacidad para que ellos estuvieran trabajando en la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y en esta visión que vio Zacarías, dice que él veía en visión que estaba el sacerdote Josué y también veía que Satanás estaba acusando a Josué ante la presencia de Dios. Todo esto eran visiones. Pero aquí Dios le hizo un llamamiento a este sacerdote Josué
y además este sacerdote Josué, que él iba a estar trabajando para la reconstrucción física de Jerusalén y del templo, estaba representando también al Señor Jesucristo. Y aquí en el verso 6, que dice que el ángel de Jehová amonestó a Josué. Todo esto era una visión de Zacarías. Y le decía, así dice Jehová, si anduviere, le está diciendo el ángel a Josué, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré un lugar. Josué estaba con el resto de sacerdotes que habían regresado de Babilonia, y en la visión, pues Zacarías estaba viendo todas estas cosas, y el ángel le hablaba a Josué que él iba a ser el sumo sacerdote del templo, y que los que estaban con él, pues que también estarían al servicio de este sumo sacerdote. Y en el verso 8 es cuando ya le da la profecía, a través del ángel le dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, es decir, los demás sacerdotes y los levitas, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y en el 9 dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, esa piedra era Cristo Jesús. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, es decir, que el Señor estaba velando, el Señor estaba observando y mirando como lo hace siempre el Señor, vigilándonos a nosotros, nos vigila noche y día, vigila nuestros pasos, nuestros pensamientos y todo lo que hay dentro de nuestro ser. El Señor está ahí vigilando, mirando qué hacemos o qué dejamos de hacer, qué somos, si verdaderamente buscamos al Señor o no. Esos son esos 7 ojos, muchos ojos, para que el Señor vea a cada persona. Dice, he aquí yo grabaré su escultura, la escultura de esta piedra que era Cristo, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, es decir, en un día, es decir, el día de la crucifixión, el día que el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que ese día, simbólicamente, fue quitado el pecado de la tierra. ¿Pero de quiénes? De los que creyeron en Él, de los que iban a creer y creerán en el Señor Jesucristo. Quitaría el pecado, porque la ley de Moisés nunca pudo quitar el pecado del pueblo. Cristo Jesús sí, en un día, dice, el día de la muerte en la cruz del Calvario, lo hizo. Y simbólicamente lo sigue haciendo el Señor, y ya llevamos más de 2000 años en que el Señor ha tenido misericordia, y aquel que se ha convertido a Él, pues el Señor le ha perdonado y le ha quitado los pecados. Eso es lo que dice esta lectura del capítulo 3 de Zacarías. Seguimos con otra pregunta. Hermana, en Jeremías, en Ezequiel, capítulo 8, versículo 10. ¿En Jeremías o en Ezequiel? En Ezequiel, versículo 8, capítulo 8, versículo 10. Dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Hermana, tengo entendido, quiero que la hermana me explique, si era que el pueblo de Israel estaba fornicando con los ídolos, con toda clase de idolatría, desagradando al Señor, hermana. Sí, efectivamente, en el verso 10 dice que Ezequiel en visión, Dios lo llevó y dice que entró al templo y que miró y dice toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel,
y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y ellos estaban adorando a sus ídolos, y por eso Dios estaba muy enojado, y por eso le dice a Ezequiel: entra y mira lo que este pueblo está haciendo en contra mía. Hoy, si nosotros remontamos esa historia para el día de hoy, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, hoy nosotros no tenemos este problema de la idolatría, porque ya Dios nos sacó de la idolatría, y en este momento no es la idolatría lo que quizá esté resurgiendo, pues, o que sea vistoso en nosotros, pero hay otros pecados que no son idolatría. Hoy estamos luchando nosotros como iglesia, como congregación de Dios, estamos luchando en contra de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra carne, porque el pueblo de Israel, Dios lo juzgaba y todo el tiempo el Señor los amonestaba por la idolatría. Hoy nosotros no es nuestro pecado de idolatría, sino lo que hay aquí en el corazón: el odio, la envidia, el orgullo, la vanidad, la discordia, la mentira, la hipocresía, muchas cosas. Eso es lo que daña nuestra vida espiritual, porque quizá ustedes dicen: ya no me embriago, o ya no me emborracho, como dicen en otros lugares, ya no fumo, ya no tengo vicios, ya no consumo droga, ya no robo. Ha dejado todo eso seguramente y está aquí en la iglesia, pero le hace falta, porque aquí dentro del corazón no se ha despojado de la vanidad, el orgullo, la ambición, estas cosas que destruyen la vida espiritual de un creyente, alejan al creyente de la presencia de Dios. No permite, el creyente no permite que la mano de Dios le bendiga, porque usted tiene su corazón lleno de tantas cosas que no le sirven. Hay que dejar eso, esas vanidades, esos rencores, odios, ambiciones, todo eso hay que dejarlo, abandonarlo, todas las venganzas. La envidia, prevalece tanto la envidia, el egoísmo, el orgullo, prevalece tanto en el corazón. Entonces usted dejó de robar, dejó de embriagarse, dejó de consumir droga o fumar o otros vicios, pero todavía tiene estas cosas en su corazón: el orgullo, la vanidad, la falta de humildad, la falta de sencillez. Y eso a usted no le permite que Dios esté con usted o que tenga comunión con usted. Entonces hoy el Espíritu Santo, a través de, ¿por qué no decirlo?, de sus profetas o profetisas, ¿por qué no decirlo de las personas, hombres y mujeres que tienen el don de la profecía? Que Dios les está amonestando a ustedes, que sea prudente, que sea sabio, que sea humilde, sencillo, que se olvide del pasado, que se olvide de los problemas, que no vaya a vengarse de los demás, que no le haga mal a nadie, no le desee el mal a nadie. Quizá ese es el mensaje de amonestación que Dios tiene para nosotros hoy como iglesia, como congregación de Dios. Ya Dios no nos va a decir los ídolos, porque ya no tenemos ídolos, los hemos dejado atrás. Pero entonces, lo que hay dentro del corazón, eso también es muy fuerte, que nos separa de Dios, nos hace alejar del Señor, o Dios se aleja de nosotros. Es esto, hermanos. Aquí Dios se preocupó tanto por la idolatría, porque el pueblo estaba constantemente adorando estatuas, ídolos. Pero hoy, lo que acabamos de mencionar, así que pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar y a quitar eso que hay dentro de nuestro corazón, y que nuestro corazón sea limpio y puro para Él. ¿No les parece, hermanos? Eso es lo que estamos luchando. En eso es que hay que luchar, para que nuestro corazón sea limpio y puro, y brillemos donde estemos, siempre brillemos.
y que la gente que no nos conoce, la gente del mundo, se convierta a Dios por nuestro testimonio, por mi corazón. Porque lo que sale, dice que de lo que sale del corazón abunda, ¿qué? En la boca. Gloria a nuestro Dios. Otra pregunta, hermanos. Sí. Buenas noches, hermana María Luisa. Es una promesa del Señor cumplida. Tengo una pregunta en la Biblia, en Segunda de Reyes 19:3, a partir de los 2 puntos. Así ha dicho Ezequías: ese es el día de la angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. En Segunda de Reyes 19. Sí, señora, 3, a partir de los 2 puntos. Verso 3. Aquí hablando de una guerra. Aquí estaba hablando de una guerra que dice, dice en el verso 1, dice, cuando el rey Ezequías oyó que se iba a suscitar una guerra contra el pueblo de Israel. Y fueron allá los mensajeros y le contaron a Ezequías lo que estaban tramando contra el pueblo de Israel. Entonces dice, cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, porque él se fue a consultar a Dios. ¿Cómo es posible que se vienen contra el pueblo de Israel? Yo no estoy preparado, no tengo ejército suficiente. Eso era lo que decía el rey. Y cuando él dice, ¿y ahora cómo me voy a enfrentar contra estos enemigos? Por eso dice que envió al escriba, envió al sacerdote, y los envió cubierto de cilicio para que fueran y buscaran al profeta Isaías para consultar a Dios. Y les dice el rey Ezequiel, les dice a los mensajeros, díganle al profeta Isaías, así ha dicho Ezequías, rey de Israel. Dice, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces le dice, somos poquitos, el ejército es poco, ellos vienen contra nosotros, han blasfemado. Por favor, Isaías, tú que eres profeta, ore a Dios, que Dios te escuche a ti, para que Dios tenga misericordia y nos guarde, que somos poquitos. Eso era lo que estaba sucediendo, que en ese momento el rey sí se acordó de Dios y le pidió misericordia. Bien, seguimos adelante. Una pregunta por internet. Una pregunta por internet, hermana María Luisa. Preguntan, una hermana dice, quiero saber si hoy en día, a través de la imposición de manos, se puede bautizar con el Espíritu Santo como lo hacían los apóstoles. Sí se puede, hoy en día se puede. La imposición de manos sirve para sanar, para libertar, para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, para que reciban dones espirituales y muchas otras cosas más. La imposición de manos, cuando Dios le da a una persona en la imposición de manos el don de que reciban el Espíritu Santo, pues eso sucede. Bien, otra pregunta. Hermana María Luisa, buenas noches. Es un gran placer tenerla en la iglesia de Orquídeas. Deseo primero testificarle para darle la gloria y la honra al Señor. En su santa profecía, cuando yo llegué a esta hermosa iglesia, el Señor me decía que estaría bendiciendo mi vientre. Y es así como un hermoso sueño, el Señor me bendijo. Yo veía que usted estaba completamente vestida de médico y me indicaba que mi matriz estaba muy baja, razón por la cual no podía tener hijos. Hoy en día gozo de la alegría con mi varón de tener 2 hermosos hijos, y eso lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios, gracias al Señor. Hermana María Luisa, si usted me lo permite, mi varón tiene una pregunta. Él me dice que constantemente usted en los estudios bíblicos nos dice que debemos analizar todas las situaciones, y realmente nuestra pregunta es si esto es una virtud, y si es así, ¿cómo podemos desarrollarla? Yo pienso que más que virtud, es un deber.
Es un deber de nosotros examinarnos, analizarnos, mirar las cosas, observar, estudiar para no cometer errores, para hacer todo con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, para agradar a Dios. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos, otra pregunta. Hermana, buenas noches, bienvenida a esta su casa de orquídeas. En la segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Apoyo mi pregunta en este verso, en el sentido de que... Segunda de Crónicas, capítulo 26. Sí. Verso 5. Sí. Bueno, hermano. Apoyo mi pregunta en el sentido de que así como Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Mi pregunta está dirigida en el sentido de que ¿cómo es posible hoy en día hacerse o llegar a ese entendimiento en visiones? ¿Que cómo hoy en día, cómo, hermano? ¿Se alcanza el entendimiento en visiones? Bueno, esos son dones de Dios. Los dones Dios los da a quien Él quiere, pero no significa que nosotros en nuestras oraciones le pidamos al Señor. Pidámosle al Señor dones espirituales, pidámosle al Señor visiones, pidámosle sueños, que nos guíe, que nos enseñe. Pero sí, el Señor da a quien Él quiere los dones. Y es muy maravilloso y muy lindo la forma como Dios habla a través de visiones, a través de sueños. Dios habla lo que probablemente a alguien le puede suceder, algo malo. Si sueña algo malo, Dios le muestra, probablemente puede suceder esto, ponte al día, ore, reprenda, y verá, entonces el sueño no se cumple. Si usted sueña cosas bonitas y hermosas del sueño, deje que se cumplan. Si usted sueña algo mal, desagradable, ore y reprenda para que Dios corte eso y nunca se va a cumplir ese sueño. Pero lo bonito, sí deje así para que se cumpla el sueño. ¿Ves? Es lo bonito. Y en las visiones lo mismo, es casi similar a los sueños. Pero Dios da los dones a quien Él quiere, pero nosotros estamos aquí pidiéndole al Señor siempre. Otra pregunta. Hermana María Luisa, es profesa del Señor, que estaría frente al ministerio. Primero quiero contarle algo. Yo pertenecía a otra denominación, era mormona, y a mí me pasaba igual que como le pasaba a Job, allí en el capítulo 42, cuando dice que solo de oídas conocía al Señor. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, la iglesia de Dios, aprendí a conocerle, a comprenderle y a confiar en Él. Mi pregunta, hermana María Luisa, está en Éxodo 32, 10, 11, 12 hasta el 14. Éxodo 32, del verso 12. Del verso 10 hasta el 14. 32, 10 al 14, sí. Hermana María Luisa, cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos y encontró allí al pueblo de Dios adorando al becerro, el Señor dice en el capítulo 10, en el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y di, yo haré una nación grande. Vemos cómo Moisés sensibiliza el corazón de Dios para que el Señor aplaque su ira y no los castigue. Mi pregunta, hermana María Luisa, es, ahora, en estos tiempos, ¿cómo hacemos nosotros para sensibilizar el corazón de Dios? Gracias, hermana María Luisa. Bueno, hay muchas maneras de sensibilizar el corazón del Señor, tocando lo más profundo y lo que Él más ama. Y bueno, yo pienso que cuando se presente la oportunidad, nosotros sensibilizamos al Señor de acuerdo al contexto, al momento que se vive, quizá al momento de tribulación,
quizá en un momento de angustia, de enfermedad. Supongamos, hay un hermano o una hermana que han llevado muchos años en la iglesia sirviéndole a Dios, en la profecía, con los dones espirituales, o predicando, evangelizando, y de repente enfermó de cáncer, que es una enfermedad de muerte. ¿Cómo haría esta persona para sensibilizar el corazón de Dios? Le diría: Señor, yo llevo tantos años en la iglesia. Desde el primer año recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Comienza a hacer un recuento al Señor de todo lo que ha hecho en su vida. Recibí el Espíritu Santo, he dado la profecía, yo voy todos los días, Señor, el día domingo voy tal a la iglesia, y yo he estado haciendo esto, he dado buen testimonio, buen ejemplo, y ahora estoy enfermo de esta enfermedad de muerte terminal. ¿Qué dirá mi familia, Señor? Mira mi familia que me critica, mira mis vecinos, mis amistades que me han criticado. ¿Qué van a decir? Me van a hacer avergonzar, van a hablar mal de ti. Y yo no quiero ser el hazmerreír de la gente, Señor, que se burlen, que yo en la iglesia y que mire esta enfermedad. ¿Acaso, Señor, fue que pequé? ¿Acaso cometí alguna falta? Y así, algo por el estilo. Es como uno sensibiliza el corazón de Dios. Y se le dice al Señor, dice, ahora la gente se va a burlar y van a decir que yo predicaba, que yo enseñaba. Tengamos, por ejemplo, ese ejemplo de Job. Job sensibilizó el corazón de Dios. Job decía, me sentaba todos los días en la plaza a enseñarle a los jóvenes que fueran rectos, que fueran sinceros, que andaran por el camino recto, por haciendo las cosas bien para agradar a Dios. Job comenzó a hacer un recuento de su vida, de todas las cosas bonitas que él hizo, y le contaba eso a Dios. Y le decía, y ahora se burlan de mí, ahora yo soy el burlesco de la gente, soy el refrán. Ahora van a decir que Dios no existe, porque yo pregonaba a un Dios y ahora dicen que ese Dios me abandonó, entonces que eso es mentira, que Dios no existe. Miren que Job sensibilizó el corazón de Dios, y aprendamos nosotros también a sensibilizar el corazón del Señor. Pero es que para sensibilizar el corazón de Dios también se necesita que hacer ¿qué? Obras buenas, vivir bien, vivir rectamente, porque si usted vive en pecado, ¿cómo va a sensibilizar el corazón del Señor? No puede. Hay que vivir bien delante del Señor para poderlo sensibilizar. Bueno, de muchas maneras. Pablo también sensibilizaba el corazón del Señor. Decía, Señor, si yo soy un simple gusano, yo soy un gusano de la tierra. Bueno, la palabra gusano no la entienden en todo el mundo. ¿Cómo diríamos? ¿Un insecto? Un insecto, ¿no? ¿Un qué? Bueno, un insecto, digámoslo así. Un animalito de tierra, decía el apóstol Pablo. Y así él sensibilizaba el corazón del Señor. David, él también decía, pero si yo soy una pulga, pero si yo soy un perro, ¿qué se va a fijar el Señor en mí? ¿Quién? En esta pulga, ¿quién va a mirar? Eso es sensibilizar el corazón de Dios, pero hay que andar bien con el Señor, hay que ganar méritos con el Señor. Tenemos que conquistarnos el corazón de nuestro Dios para poderlo sensibilizar. Otra pregunta. Hermana María Elisa, buenas noches. Le doy gracias al Señor por permitirnos tenerla acá, disfrutando de esta bendición material y también espiritual a su lado. Mi pregunta se refiere a Lucas capítulo 24. Lucas, ¿qué, hermano? 24. Sí, Lucas 24, sí. En el verso 31, 32, y ya sí. Refiero a los otros. Veo relata el camino de Emaús ya cuando el Señor resucitó y hay unos discípulos, y veo como tres pasos que se asemejan a nuestra vida espiritual el día de hoy. Me gustaría saber si esos tres pasos lo estoy interpretando correctamente o es errado. En fin, en el verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, pues venimos con los ojos completamente cerrados, y cuando escuchamos
la voz del Señor, pues son como abiertos nuestros ojos espirituales. Sí, sí, sí. Hay sí. como un paso 2, y ahí sigue el paso 2 en el verso 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Veo que cuando ya leemos, ya nos inquieta el Señor, nos abre los ojos espirituales, nos inquietamos por las escrituras y empezamos a leer y a escudriñar. Y allí viene el paso 3 en el verso 45. Pero ahí no era tanto que leamos la Biblia, de pronto que empecemos, no. Aquí el corazón no se nos mueve de la felicidad y de la alegría, es cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla y que esas palabras llegan a nuestro corazón, ahí donde ardemos, donde nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser se estremece y arde de felicidad. Es el Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros. Es eso. Gracias, hermana. Sí, bueno, el paso 3. Y el paso 3 que veo o interpreto en el verso 45. Una vez le son abiertos los ojos, una vez le hace entender las escrituras, dice en el 45, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Con el paso del tiempo, con la oración, con el fervor que venimos a la iglesia para comprender la palabra del Señor, Él ya nos da el entendimiento para comprenderla, obviamente ayudados de la sierva del Señor, que es usted dándonos a comprender esa palabra y Él también disponiendo nuestro corazón para comprenderla. Entender la doctrina. Nosotros también vivimos este proceso del entendimiento, que Dios nos abre el entendimiento para poder comprender, no solamente cuando leemos la Biblia, sino también cuando se escucha la predicación, las enseñanzas. Entonces Dios nos abre el entendimiento, comprendemos. Pero hay personas que están atadas y tienen la mente entenebrecida y ellos no entienden, no comprenden, porque hay espíritus malos que los atan, los atormentan y no les dejan entender y comprender la palabra del Señor, mucho menos cambiar de vida. La persona no cambia porque no ha entendido, porque no ha comprendido, porque en su corazón todavía no ha entrado el Señor. Por esas personas son por las que hay que orar, pedirle a Dios y ayudarles mucho en la oración y en la enseñanza también. Pero sí, eso es el entendimiento que el Señor nos da. Bueno, seguimos. Y otra pregunta a través de internet. Una pregunta, hermana, desde Yopal Casanare. ¿Cuál es la manera correcta de reprender al enemigo? Bueno, esa es una pregunta muy suelta, muy general, que dice que cuál es la manera correcta de reprender al enemigo. Eso no existe. Existe es un contexto. Para reprender al diablo tiene que haber un contexto, una situación. Reprender al enemigo es de pronto decirle no en ciertas circunstancias, hechos, actuaciones de la persona. Por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un hermano de la iglesia que en la antigüedad le gustaba tener muchos amigos y embriagarse. Llega a la iglesia, se convierte a Dios, cambia y ya deja de embriagarse porque está buscando a Dios. Un día cualquiera encuentran a sus amigos y ellos le insisten, ven, pero ven con nosotros, vamos a beber a tal lugar, ven, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucede? Entonces él les dice, no, gracias, pero yo ya no estoy bebiendo. Ya conocí a Dios, ya abandoné esa vida. De esa manera está reprendiendo al diablo, diciéndole que no, que él ya no va allá con ellos a seguir con la embriaguez y con la vida antigua. Lo está reprendiendo. ¿Sí ve la manera tan sencilla que es reprender al diablo? Otro ejemplo sencillo. Una persona que de pronto le gustaba robar y ese era su hábito, estar robando, y siempre encontraba la oportunidad de robar porque veía que todas las cosas estaban ahí sin que nadie las estuviera vigilando y observando. Entonces, bueno, robaba porque ese era su hábito. Cuando llega a la iglesia, se convierte a Dios, escucha la palabra de Dios, cambia, deja de ser ladrón. Dejó de ser ladrón. Pero un día cualquiera va por un lugar donde ve un poco de dinero y producto y artículos y no veía a nadie a su alrededor.
tenía la oportunidad como de sustraerse un poco de pronto de eso que estaba viendo ahí, recordar su vida antigua. Decía, vean mi vida antigua, lo que yo hacía, mire lo que el diablo en este momento me está presentando, quiere que yo caiga nuevamente. Pues no voy a tomar nada o agarrar nada porque yo he cambiado, porque Dios me ha cambiado y el diablo me está presentando esta oportunidad y no lo voy a hacer. Ahí está reprendiendo al diablo, de esa manera está reprendiendo al diablo. Así que reprender al diablo es en la circunstancia de la vida que a usted se le presente una tentación, un momento para usted caer, para usted pecar, usted diga no a esto, resístase y de esa manera está reprendiendo al diablo. Seguimos adelante con otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches, sierva la hermana María Luisa de Dios. Buenas noches todos los hijos de Dios, hijas de Dios. Yo vengo de la obra de Bucaramanga. Testifico para engrandecer el nombre de mi Dios. Yo soy del Líbano, de parte de Asia, del Medio Oriente. Dios me trajo aquí para conocer su doctrina verdadera, donde Él manifiesta de verdad buena doctrina, la gloria para Dios siempre. Muchas profecías cumplidas de parte de Dios. Ayer, por ejemplo, cumplió 6 profecías cumplidas de Dios. La gloria siempre para Dios. Gracias a Dios por todas las promesas, por esta iglesia tan linda que Dios le regaló a los hermanos, a todos los hijos de Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. La verdad aquí sienta gozo, alegría, felicidad. Gracias por esa doctrina, hermana María Luisa. Siento muy feliz aquí en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pido mucho a Dios que me regala mucha sabiduría e inteligencia para poder aprender más y más. Como Él, cuando llegué a la iglesia, Él me enseñó a leer la Biblia. Yo llegué aquí sin saber hablar español, pero la gloria para Dios, por misericordia, me enseñó. Por misericordia de Dios me bautizó con el Espíritu Santo, ya tengo el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo pido a mi Dios, al poderoso, glorioso Dios, Santo de Israel, que me regala la bendición grande que anhela más mi corazón, los dones para poder más trabajar con su iglesia, en su obra, para poder servirlo con los dones espiritual, con ese don de profecía, el don perfecto de Dios verdadero, la gloria para Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí, los hijos de Dios. Cuando llegué aquí a la iglesia, miré a todos los hermanos de las 3 de la tarde esperando. Bendición de Dios, miré el poder de Dios, sentí el gozo, alegría, sentí el verdadero poder, la gloria siempre para Dios. Bueno, gloria a Dios. Bueno, le damos la honra y la gloria al Señor. Vamos con otra pregunta y después de otra pregunta vamos a cantarle al Señor un coro. Que los hermanos allí nos tengan un coro preparado para ahora después de esta pregunta. De Islandia. Hola. Hay una pregunta. Es una pregunta desde Islandia, vía telefónica. Vamos a ver si la podemos reproducir. Siga, hermano. Hermana María Luisa, Dios la bendiga, reciba un cordial saludo desde la iglesia de Islandia. Le enviamos un abrazo muy grande y la queremos mucho. Estamos viendo el estudio bíblico en vivo y estamos muy contentos. Una hermana de aquí de la iglesia de Islandia pregunta, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ella dice, ¿qué pasa, por ejemplo, que nosotros somos esa sal? ¿Qué pasa? Y cuando un alimento tiene mucha sal, pues cuando tiene sal sabe bueno, pero cuando tiene mucha sal, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería con nuestra vida espiritual en ese sentido, hermano? No le capté tampoco. Entendí que... ¿La puedes repetir, hermano, un poco más fuerte de pronto? Sí, hermana, entonces cuando a un alimento se le pone con sal, bueno,
esa es la comparación que hace el Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede cuando al alimento se le pone mucha sal? Queda muy salado y ya no sabe bueno. Entonces, ¿qué sucedería con nuestra vida espiritual? Y en este sentido tendríamos mucha sal, pregunta a la hermana. Repita otra vez, hermano, la pero pregunta. Parece que él pregunta que como nosotros somos la sal de la tierra, que entonces los alimentos con sal saben bien, pero ¿qué pasa con un alimento salado? No, pues si el alimento está salado hay que colocarle agua. Bueno, simplemente que el Señor Jesucristo cuando dijo que la sal sirve para darle sabor a la comida, decía el Señor Jesús, que en una comida sin sal porque no tenía ningún sabor, y en cambio la sal daba sabor a las comidas. Él no está hablando si es salado o no, o bajito de sal o bien bueno de sal o no, simplemente dijo la sal da sabor a las comidas. Pues eso ya está, depende de los gustos, hay gente que le gusta comer salado, otros les gusta comer bajo en sal. Pero la realidad y la verdad es lo que el Señor dijo, que la sal da un sabor especial a la comida y que así como la sal le daba sabor especial a la comida, nosotros los hijos de Dios, Él enseñaba a sus discípulos, también tenían que ser sal, es decir, tener doctrina y tener testimonio. Doctrina, practicar la doctrina, dar buen ejemplo, tener testimonio y ser luz a la gente que los va a ver y que la gente se va a convertir a Dios, de ver nuestro ejemplo, nuestro testimonio, de ver nuestra vida, de ver lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Humildad, sencillez, misericordia, palabras sabias, buenos ejemplos, buena manera de vivir, doctrina. Bueno, de todo hay en nosotros, esa es la sal. Esa es la sal, ese es el simbolismo de la sal que nosotros debemos tener o debemos ser. Bien, seguimos adelante. Vamos a cantar el coro al Señor. Sirvan. El 136, cantemos un coro al Señor, el 136. Dios. Ahora yo quisiera que el mismo coro lo cantaran los hermanos de esta cámara que se ve hacia atrás y los de aquí se quedan calladitos. Entonces me parece que los hermanos atrás no están abriendo la boca para cantar. A ver, nuevamente el coro y los hermanos de la cámara de video hacia atrás cantan. Cantan ellos solitos, ahí claro, con la pista. Camino, la vida y la verdad, oh Cristo mío.
se me olvida también participarles a los hermanos que les pido que oren por mí para que Dios me capacite, porque pues les cuento que grabé el CD número 5 en inglés. Pero es muy difícil, me hizo sufrir mucho, pero grabé ese CD número 5. Yo pienso que por ahí en unos 6 meses creo que saldrá para la venta, ¿no? 6 meses o más. Más o menos 6 meses sale. Y yo quiero que ustedes todos oren y le pidan al Señor que Dios me enseñe inglés sin estudiar. Y no es por pereza, no por pereza, es por falta de tiempo para estudiar. Entonces quiero que el Señor me haga un milagro en mí y que me enseñe inglés sin estudiar. Bueno, hermano, yo le doy gracias al Señor por ello también. Seguimos, hermanos, con nuestras preguntas. Seguimos con las preguntas, ¿sí? Yo a los hermanos americanos, a los de habla inglesa, en el CD les voy a escribir que me disculpen el acento y todos los errores cometidos en ese CD. Bueno, hermano, eso es como cuando uno oye a un hermano por allá al extranjero que habla en español, pues que uno lo oye diferente, pero uno le tolera, ¿no? Yo creo que a mí también me van a tolerar y me van a tener paciencia. Bueno, preguntas. Buenas noches, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. La obra de Orquídeas está muy gozosa hoy de recibir esta bendición de parte del Señor y de manos de usted. La pregunta es en Miqueas, capítulo 1, versículo 7. Miqueas, capítulo 1, versículo 7. Miqueas, capítulo 1, está antes de Malaquías, Zacarías. Jonás. Y Jonás. Miqueas, capítulo 1, verso 7. Sí, hermana. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Yo quiero, hermana, que por favor usted nos explique a qué dones se refiere cuando dice sus dones serán quemados en fuego, y cómo espiritualmente podemos aplicar, cómo esto nos puede servir para nuestra vida espiritual, hermana. Está hablando de el pecado de idolatría del pueblo de Israel. En el verso 6 dice, haré pues de Samaria era la capital de Israel. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas, porque como se había entregado a la idolatría el pueblo, entonces dice, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones son las ofrendas y los sacrificios que ellos le hacían a las estatuas, a los ídolos. Esos son los dones. Dice, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y dones de ramera volverán. Entonces dice que también iban donde las rameras o prostitutas, y como pues les daban el pago, ¿no? El pago se llamaba dones. Entonces era un pago en especie o a veces dinero, pero generalmente era en especie que daban el pago cuando iban donde las rameras o las prostitutas. Y dice que de esta forma el pueblo de Israel también hacía lo mismo con los ídolos, llevando las ofrendas y haciendo los sacrificios para honrar a los ídolos. A eso se le llama dones, porque dones son dádivas. Bien, seguimos adelante con otra pregunta. Hermana María Luisa, buenas noches. Reciba un cordial saludo de todos los hijos de Orquídeas. Es para nosotros un motivo de mucho gozo tenerla en medio de nosotros, y oramos fervientemente al Señor por más de un año para que usted nos acompañara, Él nos permitiera esta maravillosa bendición de la que hoy disfrutamos. Hermana, mi pregunta está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, a partir del verso 17.
Sí. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quisiera, hermana, que nos hiciera el favor de explicarnos un poco más acerca de estos versos. Muchas gracias, hermana, y el Señor la bendiga. Dice, el que tiene oído, oiga. Al que venciere, es decir, hay que vencer hasta la muerte. Hay que vencer el pecado, vencer al diablo, vencer las tentaciones, hacer la voluntad de Dios, vivir santamente, rectamente hasta el día de nuestra muerte. Y dice, al que venciere, después de eso Dios da un premio. Daré a comer del maná escondido. Ese maná escondido pues es el Señor Jesucristo. Le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo. Ninguno conoce, solamente el que recibe el nombre. Sin embargo, nosotros ya tenemos un nombre que el Señor nos dice que somos sus hijos, que somos su iglesia. Vean que tenemos nombres nuevos también. Estas son parte de las bendiciones que Dios tiene para cada creyente que hace la voluntad de Dios y que vence y que persevera hasta el fin de sus días. Seguimos adelante. Otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa. Dios en su inmensa misericordia nos ha llamado para formar parte de su iglesia, su elegida, la esposa de su Hijo el Cristo, y nos ha llenado de ricas y hermosas bendiciones cumpliendo su palabra dada a los profetas y recopilada en las Escrituras, que sus hijos verían visiones, tendría sueños y profetizarían como fiel testimonio de esa gran comunión entre Él y su pueblo. Y ha constituido un ministerio para la dirección y la guianza de su nación, enseñanza y expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ministerio al cual ha concedido un gran respaldo del que hoy nosotros podemos testificar. Ministerio que hoy es con nosotros, y si esto acontece, ciertamente podemos decir que la gloria y la gracia de Dios también son con nosotros. Hermana María Luisa, la iglesia de Orquídeas la recibe con un abrazo de cariño en el Señor y presta para servirle conforme lo disponga. Si me permite, le haré una pregunta basada en 4 versículos. El primero es Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Sí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habla de hacer de Cristo nuestra vida. Por ende, leer las Escrituras exhaustivamente para conocer esa vida. Porque, bueno, aquí donde dice que 3:4, dice que cuando el Señor Jesucristo llegue a nuestro corazón, habite en nuestro corazón, dice que nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria, porque ya Él estando en nuestro corazón, manifestándose en nuestra vida, pues hacemos obras buenas, rectas, santas, como gente santa para Dios, y dice que ya también nosotros entonces seremos manifestados con Él en la gloria ante el Padre. Ahora Gálatas 2:20. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice que nosotros crucificamos nuestra carne. Ya no hacemos lo que antes hacíamos. Hemos sacrificado nuestra carne diciéndole no al pecado, a los placeres, a lo que tanto le gusta a la carne. Y a esos placeres les hemos dicho adiós. No,
ya no voy a practicar estas cosas, y eso sí, eso es lo que llama crucificar con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo en nuestra carne. Dice que ya no somos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros, las obras que hacemos tienen que ser santas, rectas, obras justas para Dios. Cristo vive en nosotros, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces dice que ya nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos nuevas actitudes, nuevas maneras de pensar, nueva manera de sentir las cosas. Los apetitos de nuestra carne pecaminosa ya se han quedado atrás, ya no existen. Ya nosotros tenemos es el anhelo de servirle a Dios y glorificar a Dios con nuestro cuerpo, vivir en rectitud y en santidad. Es eso. Seguimos adelante. Y finalmente, sí, hermano. En Isaías 53, 10, 11. Isaías 53, 10, 11, lea. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí entonces le formulo la pregunta, hermana. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Aquí podemos tener dos acepciones. Una es el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo, digamos, Él quiso tener cuando vino en cuerpo de carne a ver lo que padecían los hijos del Señor, y a su vez el conocimiento, por el conocimiento que nosotros tengamos de Cristo, nuestro Señor, también seremos justificados. Aquí está en el verso que usted leyó, dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, es Cristo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice que Él va a quedar satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y dice que Él, Cristo Jesús, nos justifica a nosotros. Porque como Él primero nos perdonó y luego comienza a morar en nosotros para darnos una vida santa, una vida recta, nos quita el pecado, nos aparta del pecado, nos quita el apetito carnal, pecaminoso, digamos los deseos del pecado nos lo quita el Señor. Entonces Él comienza a vivir en nosotros, entonces por eso dice que Él nos justifica. Y dice que Él mismo fue el que llevó la iniquidad de muchos. Por tanto, el Padre le promete a Cristo: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Estaba refiriéndose al Señor Jesucristo. Bueno, Él nos justifica porque primero Él nos cambia de vida, nos santifica, nos perfecciona y luego nos justifica ante el Padre. Seguimos adelante con otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa, el Señor la bendiga grandemente. Mi pregunta está en dos pasajes de la Biblia. El primero es en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 20. Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego en el Salmo 76, verso 10, Salmo 76, verso 10, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esas dos iras del hombre? Y si nos podría ampliar ahí sobre todo el significado de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas gracias, hermano. En el Salmo dice, ciertamente las iras te alabarán, ¿no? Dice, las iras es que el hombre iracundo, el hombre malo, pecador, rebelde, el hombre de mundo maldadoso,
tuvo la oportunidad un día de conocer la palabra del Señor y Dios lo cambió. Y al cambiarlo, entonces él comienza a alabar y a glorificar a Dios, y su ira, su necedad, su rebeldía y su dureza que tenía queda nula, porque Dios le cambia el corazón y le quita todo eso. Por eso dice, en una forma de figura retórica, dice, las iras te alabarán. Sí, muchos airados, iracundos, fuertes, duros, blasfemos quizá, injuriosos, un día se convierten y comienzan a alabar y a glorificar a Dios. Entonces la gente que los conoce dice, miren aquel, está glorificando a Dios, está haciendo lo bueno después de que era el hombre malo, al cual todo el mundo le tenía miedo. Ahora alaba a Dios, ahora anda en una iglesia, ahora honra a Dios, ora a Dios. Es eso lo que dice Salmo. Y en Santiago, ¿usted leyó Santiago número 2, fue? Capítulo 1, verso 20, hermana. El 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es cuando el hombre, después de escuchar la palabra de Dios, de oír lo del Señor y recibirlo de Dios y experimentar, y no quiere seguir adelante, quiere seguir en su pecado. Al seguir en su pecado, por su necedad, por ser necio de corazón, rebelde, entonces dice que eso no se justifica. Él no se puede justificar ante el Señor. Dice que no obra justicia, no actúa para bien, porque sigue en su mismo pecado, sigue en su ira, en su necedad, después de haber escuchado la palabra del Señor. Entonces él no cree. Es eso lo que habla aquí en Santiago. El Santiago le estaba hablando a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que ya habían escuchado el Evangelio del Señor y no querían cambiar para vivir mejor delante del Señor. Seguimos adelante. Hermana, buenas noches. Es un honor o un orgullo para mí estar haciendo una pregunta en el día de hoy, ya que el Señor me había dicho hace algún tiempo que preparara una pregunta que iba a estar frente a su presencia haciéndola. Esta pregunta la preparé en conjunto con mi varona. Esta pregunta es acerca de la vanidad. Eclesiastés capítulo 12, versículo 8. Que también se repite en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés 12. Versículo 8. Sí. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Bueno, ¿esta vanidad se refiere a la vanidad física o hay vanidades espirituales y cuáles son? ¿Y a qué se refiere con que todo es vanidad, hermana? Ya que muchas personas en el mundo dicen que la vanidad es el principio de todos los pecados. ¿Que la vanidad es el principio de qué? De todos los pecados. La vanidad. Bueno, esta vanidad que está aquí en Eclesiastés no está hablando de pecado. Está hablando es de la materia, que todo perece, todo termina, todo se acaba, todo tiene un fin. Y dice que a eso se le llama vanidad, porque se esfuma, se acaba, perece, bien sea por el fuego, bien sea por el agua, por las inundaciones, bien sea por el medio ambiente, por lo que sea, todo tiene un fin. Los vegetales, los minerales, los objetos, la madera, la vegetación, los árboles, todo tiene un fin. Todo se acaba, dice que todo termina, todo lo que hay en el globo terráqueo tiene un fin y termina. Entonces a eso se le llama vanidad. Y cuando aquí se lee todo lo que es el libro de Eclesiastés, está mencionando todo lo que los seres humanos hacen en el mundo, lo que hacen, lo que piensan, lo que creen y lo que se afanan. Dice que hay algunos que se afanan tanto, trabajan tantas horas, aguantan mucha hambre quizá para ahorrar dinero porque se quieren hacer ricos, por ejemplo. Y dice que eso es vanidad porque la persona muere y nada se lleva. Entonces, vanidad todo lo que hizo, vanidad la forma de su manera de pensar, vanidad todos los tesoros que guardó porque nada pudo disfrutar. Porque al morir, pues nada puede llevarse. En cambio, dice que al final de Eclesiastés dice que hay una conclusión,
que es muy bonito y muy bueno y muy importante disfrutar todas las cosas materiales que nosotros vemos en el globo terráqueo. Todo lo material, todo lo animado e inanimado, las nubes inclusive las disfrutamos porque llueve o no, a veces nos dan sombra del sol. Entonces disfrutemos todo, pero honrando a Dios, glorificando a Dios, conociendo a Dios, para que el día de nuestra muerte digamos: disfruté muchas cosas en la vida, disfruté muchas cosas materiales de la vida, pero anduve con Dios y ahora me voy feliz, contento, porque quizá dejo algunas cosas para los que viven, pero yo voy feliz porque estoy con Dios y voy para donde Él. Entonces, eso es lo que habla de la vanidad. La vanidad es todas las cosas que se acaban, que terminen. Entonces uno dice, estas flores son vanidad, porque ellas duran por ahí que 8 o 15 días y se secan. Vanidad son estas flores. La ropa que usamos, nuestros zapatos, nuestro vestuario, se acaba, todo termina. Vanidad, todo es vanidad, es eso. Pero lo que él quería decir era que nosotros usamos todo eso que se llama vanidad, lo usamos, lo empleamos, pero no pongamos nuestro corazón en ello, sino que nuestro corazón debe ser Dios, adorar a Dios, pensar en Él y que nuestra vida eterna la tengamos el día después de la muerte. Es eso. Bien, seguimos adelante con otra pregunta. Muy buenas noches, hermana María Luisa. Que mi Padre Todopoderoso cada día le dé más sabiduría para que pueda darnos el alimento a estas ovejitas del Señor. Es promesa del Señor que yo le esté haciendo estas preguntas. Está en Salmo 74 y Salmo 104. Salmo 74 y Salmo y el 104. Sí. Gracias, hermana María Luisa. Salmo 74, versos 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Verso 14. Magullaste la cabeza del Leviatán y le diste por comida a los moradores del desierto. Verso Salmo 104. Verso 25 hasta el 29. 104, 25, sí. 25 al 29. He allí el gran y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, perdón, hermana sí. María Luisa. ¿Qué hiciste para que jugase en él? Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Recogen, abran su mano, se sacian de bien. Esconde su rostro, se turban, les quitan el hábito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Hermana María Luisa, estos dos salmos son como muy semejantes, pero yo quisiera saber cuál es el mar, cuál es el monstruo y cuáles son las naves. Muchas gracias, hermana María Luisa. En el Salmo 74, el verso 13, que dice: dividiste el mar con tu poder. ¿Cuándo sucedió? Cuando Moisés pasó el mar rojo con el pueblo de Israel. No olviden, cuando Moisés atravesó el mar rojo con el pueblo de Israel, ahí se cumple este verso: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Los monstruos que él quebrantó en las aguas fue el ejército de Egipto, de Faraón. Faraón venía detrás con su ejército persiguiendo a los israelitas. Cuando los israelitas pasaron, ellos también se metieron para pasar y Dios juntó las aguas y ellos perecieron ahogados en esas aguas. Ellos eran los monstruos, Faraón y su ejército. Y dice aquí en el verso 14: magullaste las cabezas del Leviatán
y lo diste por comida a los moradores del desierto. A manera simbólica, este Leviatán es el diablo que había poseído a Faraón y a todo su ejército, y cuando ellos perecieron ahogados en el mar, entonces los animales se comieron los cuerpos, animales tanto del mar como las aves de rapiña. Entonces por eso dice que lo diste por comida a los moradores del desierto. Y ese Leviatán es el diablo que entró en el Faraón y su ejército para hacerle mal al pueblo de Israel. Y aquí en el 104 pues habla lo mismo, dice que el grande y anchuroso mar, el mar está simbolizando al mundo, y dice que se mueven muchos seres en ese mar, los peces, ¿no? Muchos animales, pues en el mundo también hay mucha gente, y dice que allí también andan naves y está el Leviatán reinando, y dice que el diablo, el Leviatán, está reinando en el mundo, en ese mar, donde hay tantos seres vivientes, a los cuales tiene engañados para llevarlos a la perdición. Es ese el Leviatán. Bien, vamos esta noche con una última pregunta. En internet, vamos con la última pregunta del internet. Una pregunta, hermana, desde Sullana, Piura, Perú. Dice en Juan 6, verso 27, que dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La hermana pregunta, ¿cuál es la forma correcta, cómo debemos trabajar? Que hay que trabajar por la comida que no perece, que es la vida eterna. Trabajar por la doctrina de Dios, por seguir el camino del Señor, luchar, seguir adelante, esforzarse, leer la Biblia, orar, meditar en el Señor, leer, estudiar la Biblia en profundidad, hacer la voluntad de Dios, recibir dones, trabajarle a Dios con los dones espirituales. De esa manera es que trabajamos por la comida que no perece, trabajamos por nuestra vida eterna, trabajamos para agradar a Dios, para servir a Dios, para ganar almas para el Señor, y nosotros también para vivir una vida santa. Ese es el trabajo por una comida que no perece. Y dice que la comida que perece, que ya es nuestro vestido, nuestra vivienda y nuestro alimento físico, dice que eso nos lo da Dios por añadidura, que Él nos capacita, nos abre puertas para que trabajemos, para que tengamos todo lo que necesitamos, y que Él nos da estas cosas. Por lo tanto, por esto no debemos tanto luchar, ni que nuestro esfuerzo se vaya, nuestra mentalidad esté ocupada en estas cosas materiales, sino lo espiritual primero, y lo demás, por añadidura, seamos diligentes. Lógico que hay que ser diligentes. Bien, una pregunta más. Una pregunta más. Sí. Muy buenas noches, Sí. hermana María Luisa. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Dios y toda la congregación de Orquídeas. Mi pregunta es la siguiente, con el respeto que usted le merece. Es en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Si la hermana María Luisa me permite leerlos. Sí, 6:2, ¿no? Apocalipsis 6:2, sí. Sí, hermana. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mi pregunta, hermana, con el respeto que usted merece, ¿es un lenguaje figurado? ¿La persona que monta el caballo es nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, sí. Amén. Y eso ya se cumplió, porque el Señor Jesús vino al mundo, murió en la cruz, venció la muerte, venció al diablo, y pues aquí vivimos y disfrutamos la presencia de Él todos los días, todo este tiempo que hemos conocido al Señor, y por ello pues le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, a darle gracias a nuestro Dios, y poner en la presencia de nuestro Dios nuestros problemas, ¿no? La salud,
problemas de salud, cualquier enfermedad, peticiones, anhelos del corazón, problemas, conflictos, bueno, todo lo que haya en usted que le haga sufrir, vamos a poner en la presencia del Señor en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta noche maravillosa que hemos pasado meditando, hablando de ti, porque nosotros nos deleitamos hablando de ti, Señor. Qué hermoso es meditar en tu palabra, reflexionar, pensar, hablar, pero lo más hermoso es llevar todo eso a nuestro corazón y vivirlo, experimentar estas maravillas, vivirlas, practicarlas para agradarte, porque queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, queremos vencer nuestra carne, queremos vencer al enemigo y queremos hacer tu voluntad siempre, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Gracias, mi Padre. Ahora delante de tu presencia pongo, Señor, todas las personas que están enfermas, los que están enfermos con aquellas enfermedades incurables, terminales. Que tengas misericordia, Señor, y que si tú les has prometido sanidad, que tú les des la sanidad, la libertad, la limpieza. Que tú seas sanando y quitando toda dolencia, quitando todo mal, quitando toda atadura, toda ligadura, todo espíritu malo, toda brujería, hechicería. Que tú limpies y libertes, mi Señor. Dales consuelo y alegría en sus corazones también a los que están tristes, a los que tienen aflicción, tribulación, necesidades económicas. Te pido, mi Señor, que tú bendigas, abra las puertas de las bendiciones materiales y bendigas a todos con bendiciones materiales. Sabemos que lo espiritual tú lo das, Señor, en su momento, pero también ellos necesitan lo material. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia de cada uno, de cada persona que necesita, que te clama y que te pide a ti con todo su corazón. Gracias, Padre Santo, por escucharnos esta noche, y gracias, Padre Celestial, también pido bendición para todos los hermanos y todas las personas que nos han visto esta noche a través de internet. Que tú les bendigas, que tú les consueles, alégrales el corazón, Señor, y bendíceles a todos con la bendición que tú sabes dar. Prospérales en su camino, Señor, y proporciónales todo lo que ellos anhelan y desean tener y disfrutar. Gracias, Padre Santo, por mirarnos, gracias por escucharnos, Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, y para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Cantemos ese coro hermoso al Señor que dice: toma por favor mi mano, Señor. Es el número 90, el coro número 90. Y así nos despedimos y le damos gracias al Señor. Gracias a ustedes, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos los hermanos y las personas que nos han visto desde lejos, de diferentes lugares. Que Dios los bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes. Gracias.
contigo quiero ir. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Señor les bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias.